Hola mis queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios. En este día nos corresponde estudiar en cuanto a los espíritus encarcelados la parte 5. Vamos a analizar en este día quiénes son los espíritus encarcelados que menciona aquí en 1 de Pedro capítulo 3. Así que te invito a que tengamos una palabra de oración. Oramos. Amante y bondadoso Dios, en este día agradecido de ti estamos porque hasta aquí nos has guiado. Permite, oh buen Dios, que nuestra mente pueda estar clara para entender lo que estamos estudiando. Estamos estudiando uno de los pasajes más difíciles de las Sagradas Escrituras y pedimos, oh buen Dios, tu dirección. Te lo rogamos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos viendo, estuvimos analizando lo que dice el versículo 19 de 1 de Pedro capítulo 3, que dice allí que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y lo primero que analizamos de este texto es que la palabra predicar que se usa allí es la palabra keruso, que en otros lugares de la Biblia se traduce como proclamar, como anunciar, como publicar. Es decir, no siempre esta palabra debe de traducirse predicar, sino que tiene otro significado. Y vimos algunos pasajes a donde esta palabra se traducía diferente a predicar. Y les puedo decir que lo que está diciendo en 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 19 es que Jesús fue y le proclamó algo a los espíritus encarcelados. Y en este tema de hoy queremos ver quiénes son los espíritus encarcelados. Porque si determinamos quiénes son, entonces vamos a tener claro en nuestra mente que no son espíritus de fantasmas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mucha gente cree esto, muy importante comprender eso. Mucha gente cree que son fantasmas de personas de allá de los antediluvianos. Ahora, en la Biblia, cuando se usa la palabra espíritu, se usa para referirse a los demonios. Y quiero que empecemos a notar eso. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Cada vez que se usa la palabra espíritu para hablar de alguien, se refiere a ángeles caídos, se refiere a los demonios. Dice allí en Lucas 10, 17 al 20, volvieron los 70 con gozo. Y le doy un poco de contexto. Jesús había mandado a los discípulos a predicar y ellos le habían sacado los demonios a cierta persona. Y ellos volvieron para informar a Jesús de esto. Y dice así, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Quiénes se sujetan? Los demonios. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen, y ahora noten lo que va a decir, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. ¿Qué había dicho primero? Que los demonios se les sujetan. Le habían dicho ellos a Jesús cuando volvieron. Pero dice Jesús, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjese de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Es decir, que la palabra espíritu aquí se aplica para hablar de los demonios. Ahora vamos a otro lugar a donde se habla de los espíritus refiriéndose a los demonios. En Lucas capítulo 11 y los versículos 24 al 26. Dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Qué dice allí? El espíritu inmundo sale del hombre, es decir, se está refiriendo a un demonio. Anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso sucede cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, que viene un demonio y busca a 7 más para inquietar a esa persona, para que esa persona no vuelva a entregar su vida
al Señor. Así que aquí nos dice claramente que los espíritus son demonios. Ahora, vamos a otro lugar. Vamos a ir a Marcos capítulo 1 y el versículo 28 y 27 y 28. Dice allí: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Aquí están hablando los fariseos, porque Jesús le había sacado el demonio a alguien, y dicen ellos: ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es decir, que la Biblia presenta que los espíritus se refieren a ángeles caídos, se refieren a los demonios. Ahora, la palabra espíritu, indudablemente, en el Nuevo Testamento se usa para referirse a estos ángeles. Y a ellos son los que la Biblia lo presenta como estando encarcelados. Si usted va y analiza la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted no va a encontrar en ningún lugar que hay espíritus de personas que están encarcelados. No hay ningún pasaje que diga eso. La Biblia dice que los que están encarcelados son los demonios. Noten lo que dice Judas, capítulo 1 y el versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué está diciendo aquí? Que los ángeles que no guardaron su dignidad, refiriéndose a los ángeles caídos, han sido puestos en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que los espíritus son los demonios y a ellos son los que presentan estando encarcelados. Noten lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4 y 5. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al abismo lo entregó a prisiones de oscuridad. Noten ahí que ellos son los que están en prisiones, están encarcelados, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, miren este pasaje como deja claro que Dios no le dio una segunda oportunidad a los antediluvianos. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿A quién fue el único que Dios salvó? A Noé en el diluvio. Y aquí está diciendo claramente que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que solamente guardó a Noé. Solamente tuvo misericordia con Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noten ahí claramente que no hay una segunda oportunidad para los antediluvianos. Por tal razón, Jesús no pudo haberle ido a predicar a los espíritus encarcelados. Así que ahí está clarito. Los espíritus encarcelados no son espíritus de personas desencarnados que cuando murieron se fueron allá, que cuando murieron se fueron al infierno y entonces Jesús cuando murió fue a predicarles a ellos. No, la Biblia dice que los espíritus son los ángeles caídos, son los demonios y ellos son los que están encarcelados. Ahora, ya hemos mencionado que lo que Jesús hizo cuando resucitó fue que proclamó algo a los espíritus encarcelados. Así que Jesús le proclamó algo a los espíritus de los demonios cuando Él resucitó. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo proclamó a estos espíritus, a estos poderes? Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 22. Está dentro del pasaje que estamos analizando. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, que lo que el Señor Jesucristo hizo fue que proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. El Señor, Jesucristo, para llevarnos a Dios, fue muerto en la carne, pero resucitado por el Espíritu. ¿En cuál espíritu? Es decir, estando en su cuerpo de carne y hueso, como hemos visto, fue que entonces fue a predicarle
o a proclamarle a los espíritus, a los ángeles caídos, su victoria. Porque Satanás, cuando Jesús murió en la cruz, creía que había alcanzado la victoria. Dice la Biblia que ese fue el momento de las potestades de las tinieblas. Pero Jesús resucita y le dice a ellos que Él ha alcanzado la victoria y que por lo que Él hizo, ahora muchas personas van a poder ir al reino de Dios. Noten lo que dice Colosenses capítulo 2 y los versículos 13 al 15. Dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, que son los ángeles caídos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que Jesús proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, que son los ángeles caídos. Le dijo que Él había ganado la victoria sobre Satanás y que por lo que Él había hecho, ahora muchos individuos en el mundo iban a poder reunirse con Dios nuevamente allá en el cielo. Así que indudablemente este pasaje, cuando nosotros analizamos la Biblia con disciplina, mis queridos amigos, podemos llegar a la verdad de lo que nos está enseñando. Jesús fue muerto en la carne, resucitado por el Espíritu, y cuando resucitó, estando vivo, porque estando vivo era que tenía que mostrarle eso a los espíritus de los demonios, entonces le proclamó su victoria a ellos. Así que esperamos que hasta ahora haya quedado claro este pasaje. Aún no queda una sesión más de este tema que vamos a estudiar. Así que pedimos que nos acompañen en nuestro próximo estudio. Que Dios pueda bendecirle grandemente.